Bueno, hola, muy buenas tardes a todos desde Supa y Chakra, en nuestra selva amazónica. Hoy quiero compartir, aprovechando en esta energía de luna llena, en esta energía de este eclipse que hay lunar, quiero compartir con ustedes un poco de información en cuanto a iniciar, a entrar en lo que es el entendimiento de la psicología desde la visión del curanderismo, ¿sí? Desde la visión del curanderismo, desde la visión del chamanismo. El curanderismo es propio de todo lo que es Sudamérica. Antes que nada voy a aclarar eso un poco. Y ustedes van a ver que aquí, por ejemplo, en todo lo que es la zona selvática, la zona de la Amazonía, eh, cuando uno les pregunta, ¿usted es chamán? ¿Usted cómo se define? Y ellos habitualmente dicen, yo soy curandero, yo soy curandera. ¿Por qué? Porque eso es propio de esta zona. El chamanismo en sí viene de otras zonas que son, por ejemplo, lo que es la parte más nórdica, lo que es el Tíbet, toda esa zona, de ahí viene la palabra de chamán. Lo cual no quiere decir que no cuenten con las capacidades similares, propias obviamente de cada cultura. Sin embargo, aquí en Sudamérica es más propicio o es más común escuchar curanderos, sobre todo en esta zona que es la zona selvática. Después en la zona andina se conocen como yatiris y hay un montón de nombres. Sin embargo, creo, más bien sé que en cierta manera todos cumplen la función similar de servicio en cuanto a lo que es la curación, en cuanto a lo que es ayudar y complementar al ser humano para que entre en lo que es su poder personal y desde ahí pueda transformar lo que es, bueno, la visión de su realidad. Bien, aclaro esto un poco porque sé que muchas veces hay una cierta, eh, diríamos, es muy común escuchar hablar de chamán y sin embargo aquí en la zona selvática más se escucha el curandero, que es lo que ellos y ellas se consideran. Bien, lo que quería compartirles principalmente es hacer referencia a lo que es la introducción del conocimiento, en cierta manera, de qué se trata la psicología desde nuestra visión como curanderos, como chamanes. ¿Cuál es la visión del curandero, la visión de la curandera? Desde la psicología que nosotros aplicamos, que partamos de la base que nosotros no somos psicólogos, nosotros somos curanderos, somos curanderas, y en cierta manera nuestro método de psicología es un método natural, es un método que se va desarrollando y que en cierta manera se va aplicando y activando a medida que uno va teniendo su trayectoria y en cierta manera va avanzando en su camino. El camino del curanderismo no es simple, es un camino intenso que no es solo lo que se hace hacia afuera, es un camino constante de observación, es un camino constante de, en cierta manera, desintegración para una integración mucho más real de quién uno es. Entonces, es un arduo camino. Pienso que no termina nunca este camino y requiere de mucha dedicación porque es un constante observarse, es un constante pasar por procesos muy fuertes porque es una realidad, son procesos intensos los que se viven en este camino, no es solamente, sin desmerecer, pero no es solamente una cuestión armónica, de paz, no, los procesos son intensos porque las capas que nosotros necesitamos constantemente liberar pues, son profundas. Y para uno poder entrar en lo que es un trabajo con los demás, necesita precisamente primero haber entrado en su propia profundidad y entrar en su y conocer desde ahí, diríamos, la carne viva, de qué se trata, ese transformarnos internamente, porque sin ese proceso quedaría en una teoría. Entonces, desde esos lugares es que nosotros como curanderos, como curanderas, vamos entrando en lo que son procesos de transformación
intensos, fuertes, personales, y al mismo tiempo vamos aprendiendo de esos procesos lo que es la psicología que se utiliza dentro de este camino que es el curanderismo, que desde mi mirada es una psicología apasionante, porque es una psicología natural, es una psicología práctica, es una psicología que en cierta manera es frontal, es directa y principalmente respecto a lo que es la enfermedad, aprende a separar lo que es la persona de la enfermedad, que visto, diríamos, superficialmente, podría parecer a veces que los curanderos, bueno, no tenemos como tanta compasión. Sin embargo, cuando logramos entender de qué se trata el curanderismo, original, lo que es esa fuerza que sale adelante y pone delante el poder personal del ser humano, logramos también entender que al uno separar la enfermedad de la persona, con quien en cierta manera no hay compasión, es con la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros a la enfermedad, ¿cómo la vemos? Nosotros a la enfermedad la vemos en cierta manera como una entidad que manipula al ser humano, poniéndolo detrás, haciéndole víctima, haciéndole vulnerable, aprovechándose de esa vulnerabilidad y aprovechándose de esa fragilidad. Entonces, desde esa mirada, si nosotros empezamos a comprender, a entender de qué se trata, es una no compasión dentro de lo que es la gran compasión que hay hacia el poder personal del ser humano, porque nosotros sí sabemos y confiamos que cada persona tiene su propio poder personal, su potencial y su propia capacidad de auto regenerarse, de autosanarse, complementado con lo que es, en cierta manera, nuestros aliados, que es el mundo natural, el mundo espiritual. Entonces, desde esta mirada, que es una introducción a lo que en cierta manera habla de la psicología desde la visión del curanderismo, del chamanismo, en esta mirada nosotros podemos observar que nuestra visión y nuestra forma de asistir desde nuestra psicología natural es un poco más frontal, es directa, va al grano, es astuta y es creativa. El curanderismo requiere de eso, requiere de mucha innovación, requiere de astucia, requiere de firmeza, por eso también nos acompaña la fuerza de lo que es la tierra, requiere de sensibilidad, porque nosotros necesitamos en cierta manera conectar con el espíritu, con el alma, con la sensibilidad de quien está en nuestro frente. ¿Para qué? Para empezar a darnos cuentas, a dimensionar pues cuál es su proceso. Entonces, entre esa integración de sensibilidad entre el mundo natural, se complementa con lo que es, en cierta manera, una sabiduría natural de lo que vendría a ser el mundo mental en el ser humano, cómo funciona. Entonces, nosotros trabajamos desde el explorar esos patrones inconscientes que manipulan. Sin embargo, la mayoría de los curanderos que ya son más ancianos y que tienen su origen en estos lugares, no han estudiado psicología, por ejemplo. Ellos es nato, es natural, le han ido desarrollando desde muy pequeños. Sin embargo, hablan, en cierta manera, con ciertas características propias de lo que vendría a ser la psicología más convencional de una universidad, en cuanto a lo que es el poder detectar ciertos patrones de conducta. Sin embargo, el curanderismo va más adentro, va más a la profundidad y en cierta manera no se encasilla en lo que son estereotipos. ¿Por qué? Porque es natural, porque considera a cada persona pues una posibilidad y un mundo diferente a otra. Entonces, en cierta manera, hablar de estereotipos sería quedarnos en una estructura rígida que probablemente pueda ayudar a una persona y que quizás probablemente
quede ahí esa persona dando vuelta en la misma situación y no logre avanzar un poco más. Siento que el aspecto crudo que trae el curanderismo, que es lo frontal, la firmeza, también tiene una suavidad, sí, pero en los momentos que hay que entrar con profundidad se entra, y con firmeza también, hace que el método del curandero, de la curandera, sea en cierta manera práctico y al mismo tiempo individual, porque cada curandero, cada curandera, al entrar en sí mismo primero, al pasar por estos procesos personales que no son de fin de semana ni de meses, son de años y de vida y constante, porque no terminan nunca, ¿qué sucede? Al entrar en esa profundidad, también se reconoce a sí mismo y desde ese lugar entra en la practicidad de poder ayudar al otro y entra en la firmeza, hace su propia raíz. Ese es, en cierta manera, la base para poder trabajar con los demás. Entonces, desde ese lugar también encuentra una forma única, personal. ¿Por qué? Porque entró a sí mismo y acompañado de lo que son todos los métodos que en cierta manera hacen a este camino, todos los rituales, el mundo natural, las plantas medicinales, las dietas que se hacen, que son constantes, los ayunos, los procesos psicoemocionales que se hacen para poder realmente fortalecernos en este camino. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos da una cierta base, una estructura, y en cierta manera nos da la posibilidad de encontrar cuál es nuestro propio método para lo que vamos a desarrollar, sea que seamos terapeutas, sea que seamos profesionales de la salud, sea que querramos adentrarnos a este camino como curanderos únicamente. En cierta manera es una posibilidad que es abierta, no es solo para dedicarnos a ser curanderos o chamanes. Hay artistas que aplican todos estos métodos, hay profesionales de la salud que provienen de universidades como médicos, psicólogos, etcétera, que en cierta manera integran esta sabiduría. Y es fantástico porque ojalá en cierta manera pudiéramos integrar todas estas sabidurías. ¿Para qué? Para que precisamente el ser humano logre su bienestar más provechoso, porque eso nos integra. El espíritu nos integra, el corazón nos integra, el cuerpo físico nos integra, no somos separados, nosotros somos una forma íntegra. Lo que sucede es que nos han separado para hacer más útil en ciertos aspectos la posibilidad de vida. Entonces, ¿qué sucede? Desde este lugar es que la psicología que nosotros trabajamos, la base de esta psicología, es una psicología natural, es una psicología práctica, es una psicología formal, y en cierta manera procura el cambio. Es decir, nosotros en nuestra vida, desde nuestra visión como curanderos, necesitamos ser prácticos. Cuando hablo de ser prácticos, estoy hablando de que necesitamos salir de ese constante dar vuelta de situaciones confusas, de situaciones conflictivas que nos hacen permanecer en el mismo lugar y no poder avanzar a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, en cierta manera, damos vuelta en ese meollo, podemos estar aplicando muchas técnicas, podemos estar aplicando muchas terapias, incluso podemos ir a un montón de curanderos. Sin embargo, si no logramos salir de ese meollo que en cierta manera nos lleva siempre a estar en el mismo lugar justificándolo con procesos, pues no avanzamos. ¿Y qué necesitamos nosotros avanzar en nuestra vida para vivir mejor? Porque es eso, ¿hacia qué apunta todo esto? A vivir mejor. Entonces, nuestra visión desde nuestra línea, estoy hablando porque hay muchas líneas dentro del curanderismo, pues es poder ser prácticos a la hora de avanzar, es poder ver lo que es en cierta manera provechoso, el lado optimista de nuestra vida, sí entrar en nuestras emociones, ok, darnos cuenta, pero
dar un paso adelante, ser prácticos, salir de esas estructuras, de esos estereotipos y de ideas que en cierta manera nos mantienen en el mismo espacio, en el mismo hoyo, dando vuelta y que en cierta manera nos impiden confrontar, avanzar. El curandero confronta, el curandero confronta, el curandero no va a decir lo que nos gusta a veces, no, muchas veces, mayormente, pues nos va a decir cosas que nos chocan. Sin embargo, de eso se trata, pues de confrontar esas emociones, ¿para qué? Para dar un salto hacia qué? Hacia nosotros mismos, porque ese es nuestro poder, esa es nuestra fuerza personal. Y en cierta manera, ese es el pilar para adueñarnos principalmente de nuestros procesos, de nuestra realidad. Porque si seguimos vacilando, pues siempre nos vamos a justificar con algo. Siempre vamos a encontrar un montón de frases, un montón de mantras. Podemos orar, podemos ir a hacer un montón de cosas que no digo que no sea útil, simplemente digo que si eso que yo tanto digo o que tanta energía pongo no me genera un cambio, no me genera una transformación, pues algo está fallando. Y habitualmente es porque voy a la superficie y no entro en la profundidad en donde yo sí o sí necesito confrontarme a mí misma. Necesito confrontarme a mí mismo, necesito saber qué es lo que pasa, qué es lo que me lleva a esa situación y una vez que encontré eso, pues transformarlo y salir adelante. De eso se trata, por decir así, un poco de lo que es esta psicología que como curanderos aplicamos. Bien, quería compartir con ustedes este regalo de lo que es un poco la introducción de la psicología desde la visión del curanderismo, del chamanismo, con mucho cariño, con mucha entrega y principalmente para sumar un granito de arena a estos tiempos que requieren de nuestra fortaleza, que requieren de nuestra practicidad, que requieren de nuestra profundidad consciente y principalmente que requieren de claridad. ¿Para qué? Para ir hacia nuestra mejor versión de nosotros mismos, para poder vivir de ahora en más despiertos de nuestros actos, conscientes de nuestros actos, para ser en cierta manera protagonistas principales en nuestra vida y para que esto que estamos viviendo como humanidad nos enseñe también a darnos cuenta que no podemos ser ciegos, sordos y mudos, que necesitamos abrir los ojos para ver, para observar, que necesitamos abrir nuestra escucha para escuchar y escucharnos, y que necesitamos expresarnos desde lo que es la esencia de nuestra alma, de nuestro corazón, y desde ese lugar conectarnos con toda una creación que nos integra, porque esta creación que nos integra nos sostiene y nos abre los caminos hacia donde en cierta manera nadie más nos puede abrir. Entonces, muchas bendiciones, muy buena luna llena para todos, muy buen eclipse para todos, que este tiempo sea un tiempo de gratificación, un tiempo de recapacitación, un tiempo de retrospección, de recapitulación hacia nosotros mismos, de entrar en nuestra profundidad y en cierta manera salir de esa profundidad regenerados, revitalizados, con firmeza y con la claridad de haber trascendido los límites de nosotros mismos. Mucho cariño para todos y que todo esto sea de utilidad. Bendiciones.